¿Cómo están, queridos hermanos? El Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por este día más de vida y también la oportunidad que nos da de poder estar alrededor de su palabra y tener este tiempo para poder meditar en ella, ¿sí? Agradecer al Señor también por cada uno de ustedes y espero en el Señor que el tema de hoy pueda ser de bendición. Es un tema delicado porque tiene mucho que ver con el sufrimiento, ¿no? Tiene que ver mucho con el tema de las pruebas y muchas veces es un tema difícil, sobre todo cuando tal vez se está pasando por ese momento tan delicado, ¿no? Así que espero en el Señor que pueda ser de gran bendición para tu vida, como lo es también para la mía, ¿sí? Vamos a escuchar una canción y después de eso oramos y nos metemos de lleno. Caminando en las tinieblas, he luchado en soledad, construyendo fortalezas que yo solo comandé. El poder de mis castillos, con mis manos sustenté, solo reinos temporales que de arena edifiqué. Y en medio de la lucha, finalmente comprendí, me va a seguir buscando, a menos que yo te dé. Y al fin bajé mis brazos, y en sus brazos descansé. Brindo a ti, Señor, mi ser, juntos vamos a vencer. Todo doy a ti, mi alma y mi ser. Y aunque cuesta decidir, mis manos abriré. Hoy te rindo a ti, lo que mis siervos son. Amén. Ciertamente, muchas veces luchamos solos, ¿no? En medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, de las aflicciones, y ciertamente el Señor quiere que lo hagamos tomado de la mano de Él. A veces no lo comprendemos así, no lo hacemos así, pero eso es lo que el Señor anhela y quiere, ¿sí? Vamos a orar y después vamos a leer el devocional de hoy y vamos a meternos a tratar de desglosar algunas cosas, ¿sí? Querido Dios y Padre Celestial, gracias, bendito Dios, por el descanso que nos diste y también gracias por este nuevo día de vida, Señor. Gracias por tener la oportunidad de poder reunirnos alrededor de tu palabra a través de estos medios. Bendice cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, y ayúdale, Señor, y ayúdame a que podamos, Señor, comprender y poder aceptar, Señor, un poco más lo que es las pruebas, lo que es el sufrimiento, Señor, en medio de esta vida. Gracias porque tú nos has dejado tu palabra, Señor. Y ello es el alimento y el aliento que necesitamos para cada día. Oramos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dice así en el devocional de hoy, entender las pruebas. ¿Sí? En el devocional de nuestro pan diario, el 29 de abril, el padre de mi amiga recibió el temido diagnóstico, cáncer. Sin embargo, durante las quimioterapias, aceptó a Cristo como su Salvador. Al tiempo, la enfermedad entró en remisión. Durante 18 meses estuvo sano, pero el cáncer volvió y peor que antes. Aunque él y su esposa enfrentaron la situación con preocupación y preguntas, también lo hicieron con una profunda confianza en Dios. Pero la forma en que en Dios por la forma en que les había ayudado a atravesarlo la primera vez. A veces no entendemos por qué atravesamos pruebas. Tal fue el caso de Job,
quien enfrentó sufrimiento y pérdidas horrendas e inexplicables. No obstante, a pesar de sus numerosas preguntas, declaró sobre Dios: si Él derriba, no hay quien edifique. Eso en Job capítulo 12, versículo 14. Y con Él está el poder y la sabiduría. Él multiplica las naciones y Él las destruye. Aunque Job no tenía respuesta a sus preguntas, aún así dijo con confianza: con Dios está la sabiduría, el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Tal vez no entendemos por qué Dios permite ciertas luchas en nuestra vida, pero como los padres de mi amiga, podemos confiar en Él. El Señor nos ama y nos cuida. La sabiduría y el poder, la inteligencia son suyos. Y bueno, mencionábamos que no es fácil, ¿no? No es fácil, por ejemplo, la situación que menciona allí de el padre de su amiga. Bueno, en el caso nuestro, yo tengo mi madre que está enfrentando por tercera vez un cáncer y bueno, ahora está también esperando, tiene que ir de nuevamente al oncólogo, ¿verdad? Y hay diferentes tipos de sufrimientos, a veces tiene que ver con la salud, mucha gente en este tiempo, ¿verdad? Por causa de este virus, siendo tremendamente afectada en la salud o en lo económico. Muchos han perdido sus trabajos o han perdido negocios que tenían tal vez ya de generaciones, ¿no? Desde sus abuelos, sus padres, cosas que han sido golpes duros o a veces en cuestiones familiares, ¿verdad? Hermanos que están sufriendo porque tal vez tienen a sus hijos metidos en drogas o tal vez sufriendo por la muerte o la separación, ¿verdad? La pérdida de algún ser querido. O sea, es duro, es difícil, es delicado, ¿verdad? Eh, a veces las personas cuestionan, ¿verdad? A Dios, ¿viste? ¿Acaso no es Dios el culpable, ¿verdad?, de nuestro sufrimiento? ¿Por qué, si Él es tan bueno, permite que sufran las personas? Es más, ¿por qué permite que sufran las personas buenas? Y son interrogantes que muchas veces nos hacen, ¿verdad? Que generalmente las personas que no creen en Dios, ¿verdad? Buscan usar esos argumentos o esas preguntas para increpar y para buscar humillar o ridiculizar, ¿verdad? Eh, Otras veces, personas creyentes tienen la postura de, bueno, si está sufriendo, seguramente es porque algún pecado cometió, ¿verdad? Y a veces sí puede ser una cuestión de una disciplina de parte de Dios, pero recordemos de que Dios es muchísimo más misericordioso y que no nos da todo lo que nos merecemos. Realmente no nos da todo lo que nos merecemos. A veces puede ser, es algo personal en el corazón, eso nadie puede venir y decirte, no, vos estás así porque hiciste esto, hiciste aquello. Es algo que uno tiene que examinar, porque a veces puede ser consecuencia de nuestras propias malas decisiones. No me cuidé, ¿viste? O por ejemplo un accidente, no cuidé el auto o andaba demasiado rápido. A veces pueden ser cosas de nuestras propias malas decisiones, a veces tiene que ver con eh, pruebas que Dios envía, ¿sí? Sufrimientos son pruebas que Dios envía para hacernos crecer. Eh, a veces tiene que ver justamente con la maldad del enemigo de nuestras almas que busca, ¿verdad? Destruirnos o busca que tengamos razones como para quejarnos y enojarnos con Dios, ¿verdad? Como muchas veces ha pasado. De hecho, cuando uno va al libro de Job, uno va a encontrar, o le voy a leer algunos pasajes, eh, porque así como tiene respuestas, Job tiene respuestas que son, viste, que vos decís, es para sacarse el sombrero, como diciendo, viste, que, como me dijo una vez una persona, dice, me dijo así, argentino, dice, vos tenés la jeta llena de razón.
Y no era que yo tenía razón, era que había compartido el Evangelio con ellos en un liceo ahí en Costa Rica. No pasa por si uno tiene la razón, sino que Dios tiene la razón, Dios es la verdad, ¿no? Y, por ejemplo, pasajes como cuando Job se levantó, dice, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró a Dios. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ciertamente, eh, ciertamente hay un montón de respuestas como la que también mencioné recién cuando leí el devocional, respuestas de parte de Job que son, viste, como para decir, wow, me saco el sombrero. Pero debemos entender también que Job estuvo pasando por una lucha emocional, espiritual en ese momento. Debemos entender que el sufrimiento que él estuvo pasando fue tremendo, ¿verdad? Por eso hay pasajes donde, por ejemplo, en el capítulo 9, en el versículo 22, dice, una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío él los consume. Si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos y él cubre el rostro de sus jueces. Y si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Vemos en momentos donde Job le adjudica la injusticia y la maldad y todo lo que pasa, se lo adjudica a Dios. Y es más, hasta como dice, se ríe del sufrimiento de los inocentes. Estaba poniendo como una intencionalidad, ¿verdad? Como no solamente es injusto, pero debemos entender de que Job estaba pasando por pruebas muy duras, muy difíciles, ¿sí? Había perdido todo, su familia, había perdido todo, su ganado, sus riquezas, había perdido su salud, estaba pasando por momentos muy duros. Entonces, por eso uno entiende que había momentos donde su corazón, su humanidad, lo llevaba a hacer ese tipo de declaraciones. Por ejemplo, en el 16:9 dice, su furor me despedazó y me ha sido contrario, crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos, mi enemigo, y lo entiende a Dios como que él era el que se había enojado contra él, como que se había levantado como enemigo. En Job, en el capítulo 27, en el versículo 2 dice, vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía. Le adjudica a Dios, lo responsabiliza de su sufrimiento. Y no siempre es así. No siempre es Dios disciplinando. Puede ser que haya esa la razón. Puede ser que sea Dios dando una prueba para llevarnos a crecer, o puede ser que sean consecuencias de nuestras propias malas decisiones, o puede ser que sea el diablo que está buscando, ¿viste?, darnos razones como para que nos alejemos y nos enojemos con Dios. Sin embargo, vamos a decir así, cuando uno mira el libro de Job, va a ver de que realmente en el encuentro que él tiene, ¿verdad? Porque si hay una de las cosas que pasa en el libro de Job es que sus amigos vienen y dan un montón de razones. Razones conforme al conocimiento limitado que tenían de Dios, ¿verdad? Conforme al conocimiento que ellos tenían en ese momento. Y algunos decían, bueno, si hiciste por alguna razón te está pasando esto, ¿verdad? La cuestión es que Job busca solucionar esta situación con Dios. Él quería, vamos a decir así, sentarse con Dios y que escuchara las razones, ¿verdad? Y vemos allí cómo mientras sigue hablando con sus amigos, él dice, por ejemplo, ahí en Job capítulo 23, voy a leer a partir del versículo 3, dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Contenderá conmigo
con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él. Y podemos ver, vamos a decir así, que él consideraba que realmente vivió una vida justa, como da testimonio ahí en el capítulo 1, ¿verdad? Dios mismo dando testimonio de Job. Y dice, bueno, yo me sentaría con él y él me entendería. Él tendría que escuchar, porque todo esto que me está pasando es injusto. Y tendría que escucharme, y él atendería mis razones. Bueno, volvemos a recordar en ese momento de sufrimiento, de pruebas, podríamos decir que sus emociones eran como un electrocardiograma, ¿verdad? Y a veces nos sucede, ¿no? Cuando estamos pasando por medio de sufrimiento, de que nuestras emociones muchas veces nos juegan una mala pasada. Y debemos tener cuidado y buscar ir con Dios, buscar ir con Dios. Tener mucho cuidado también de lo que algunas personas dicen, porque tenemos un conocimiento limitado, porque no llegamos a comprender todo. Lo que sí podemos llegar a comprender y entender es que con Dios vamos a encontrar la respuesta. Eso fue lo que, bueno, a partir del capítulo 38 de Job, Dios mismo empieza a responderle. Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? A veces podemos llegar a oscurecer el consejo tal vez con un conocimiento limitado, ¿sí? Lo cierto es que ahí empieza a darle, vamos a decir así, a llevarlo a diferentes ámbitos de la creación, ¿verdad? Y va pasando por todo, ¿verdad? Bueno, ¿dónde estabas tú cuando puse, ¿verdad? Los cimientos, cuando yo fundaba la tierra, y pasa no solamente por su creación, sino también por diferentes animales, ¿verdad? Y le muestra cómo es el cuidado de Dios en un montón de cosas. Le responde y también lo reprende. En el capítulo 40, en el versículo 1 y 2, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. O sea, le está diciendo, es una tontería que te enojes conmigo, eh, es una tontería que trates de acusarme de que soy injusto, le estaba diciendo Dios. Es como que Job quiso acusar de injusto a Dios para probar su propia justicia, para probar de que él sí era justo. Y ciertamente fue justamente en esa comunión, podríamos decirlo así, donde Dios le enseña, le responde, lo reprende, ¿verdad? Y donde vemos que Job aprendió y creció, porque llegás al capítulo 42 y entonces Job responde a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece su consejo ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Yo, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y saben, podríamos tal vez decir que en medio del sufrimiento, que es algo que Dios prometió, Jesucristo prometió que vamos a tener, ¿verdad? Porque si vamos al principio, Dios no creó ni en las cosas en el cielo ni en la tierra como para que haya sufrimiento. Fue causa del pecado, ¿verdad? Que podríamos decir, la muerte entró en el mundo, el sufrimiento entró, ¿verdad? Pero no fue el propósito principal de Dios, fue aquellos que se han revelado, ¿sí? La consecuencia. Pero ya en este contexto, ¿verdad? Jesucristo habló de que en el mundo vamos a tener aflicción, pero dice, confía, yo he vencido. Y en Pedro nos habla, ¿verdad? Y nos dice de que sí, que va a haber sufrimiento, va a haber aflicción,
en Primera de Pedro, capítulo 5, en el versículo 10, dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y sabemos que va a haber sufrimiento, y va a ser por un poco de tiempo. No va a ser para siempre, es un poco de tiempo. Y Él mismo dice, os afirme, perfeccione, afirme, fortalezca. ¿Por qué? Porque si bien sabemos que va a haber aflicciones, pero sabemos que tienen un propósito. Tienen un propósito, y podríamos decir que a veces, no sé, una cama en medio de una enfermedad enseña más, ese sufrimiento nos enseña más que tal vez un montón de sermones. Hay cosas en las que uno puede tratar en esa soledad con Dios y crecer, que tal vez no las tratamos cuando estamos, viste, en la vorágine de la vida. Dios dice que todas las cosas ayudan a bien. Todas esas cosas que nos suceden, todo ese sufrimiento, esas pruebas, esas tribulaciones, esas aflicciones, nos ayudan a bien si le amamos a Él, ¿verdad? O sea, el sufrimiento también tiene no solamente el propósito para con nosotros, sino tiene una proyección. Allí en Corintios, dice en 2 Corintios, en el capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hay un propósito de enseñanza, un propósito de perfeccionarnos, un propósito, ¿verdad?, sabemos que cuando estamos en medio de la prueba produce paciencia, ¿verdad?, perfecciona nuestra fe. Hay un propósito, vamos a decir así, personal, pero hay un propósito de proyección, de que nosotros seamos consolados, dice, para también poder consolar a otros. Que lo que nosotros aprendamos también lo podamos transmitir a otros. Hay un propósito, ¿verdad?, de consolación, hay una proyección, hay el sufrimiento, Él lo prometió, vamos a tenerlo. Pero ¿sabes qué? Me encanta pensar en que en medio de todo eso, Él está con nosotros. A veces nos olvidamos de su presencia, a veces nos olvidamos de que Él está en todo momento, pero aún en los momentos de sufrimiento, donde tal vez nos sentimos abandonados, donde nos sentimos que no sé, que aún hasta Dios nos dejó, Él está, Él lo prometió y Él lo va a cumplir. En el Salmo 91 dice así la palabra de Dios. Salmo 91 dice, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Yo estaré con él aún en medio de la angustia. Saben, no es fácil, no es fácil. Entiendo de que pasar por momentos de sufrimiento, ya sea por la salud, ya sea por lo económico, ya sea por alguna situación familiar, no es fácil. Pero entiendo de que Dios permite, Él prometió, vamos a tener aflicciones. Entiendo de que hay un propósito donde Él va a enseñarnos, nos va a perfeccionar, pero también entiendo que hay una proyección. Él quiere usar esto y enseñarnos, consolarnos para que después nosotros podamos hacerlo también con otros. Pero también entiendo de que Él está presente. Yo estaré con Él en medio de la angustia. Y qué bueno es entender que Él está con nosotros. Y hoy no tenemos que hacernos la pregunta como Job, bueno, ¿dónde está su silla? Yo voy a ir hasta ahí y vamos a hablar. Está ahí a una oración de distancia.
de empezar a hablar. Porque hoy tenemos vamos a decir así, la entrada ante su trono de gracia abierto, ¿verdad? Y la invitación a que entrad confiadamente, dice allí en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4 dice así. Te voy a leer desde el versículo 16, dice así: acerquémonos pues confiadamente. Es una invitación a que podamos venir confiadamente, dice, ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Job dijo, bueno, ¿quién me diera poder hablar? En medio del sufrimiento busca a Dios. Busca a Dios, Él tiene para enseñarte cosas, Él está allí para acompañarte, para consolarte y aún también para darte la bendición o el propósito de la proyección. Él es el que sufrió, por eso dice, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿verdad? Que Él puede compadecerse, de nuestras debilidades. Él nos puede entender y Él es el que nos puede socorrer. Pero, ¿sabes? Hay un sufrimiento que es inevitable, va a suceder, va a pasar, ¿sí? Nos va a pasar. Pero aquellos que todavía no conocen a Cristo, hay un sufrimiento que pueden evitar, el sufrimiento de la condenación eterna. Aquellos que todavía no conocen a Cristo, hay un sufrimiento que Cristo, este varón experimentado en quebrantos, ¿verdad? Aquel que sufrió todo un montón de cosas, hay un sufrimiento que Él quiere evitarnos. Hay un sufrimiento que Él anhela que nosotros no suframos, que Él quiere que se puedan arrepentir, que procedan al arrepentimiento, que puedan creer en Él, que escapen, vamos a decir así, de las garras del infierno. Él murió por nuestros pecados y resucitó para darnos salvación. Aquellos que ya hemos creído y hemos confiado en Cristo, bueno, el sufrimiento va a ser por un poco de tiempo acá, pero ya no va a ser nunca más por la eternidad. Pero aquellos que todavía no han dado ese paso de fe, de confiar plenamente en Cristo, va a haber sufrimiento acá y va a ser muchísimo peor en la eternidad. Y Dios quiere que vos puedas arrepentirte, reconocerle, creer, confiar en Él, en que Él envió a su Hijo a este mundo a morir por tus pecados y resucitar para darte vida eterna. Si todavía no has dado ese paso de fe, te invito a que lo hagas. Te invito a que lo hagas porque Él es el único que es digno de toda nuestra confianza. Pero si ya sos un hijo de Dios, una hija de Dios, entonces te invito a que puedas recordar. Él prometió que va a haber aflicciones, va a ser por un poco de tiempo. Esas aflicciones o ese sufrimiento, esas pruebas van a ser con un propósito de enseñarnos, de perfeccionarnos, ¿sí? Tiene una proyección poder ayudar después a otros, pero no nos olvidemos de que Él está presente en medio de ese sufrimiento. Yo estaré con Él en medio de la angustia. ¿Cuál debería ser nuestra actitud en medio de esa prueba, ese sufrimiento? Bueno, tal vez pensando en Romanos capítulo 5, dice versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Nos gozamos. ¿Es difícil? Claro que sí, pero sabemos que Él tiene un propósito, hay una proyección, está su poder para trabajar y tratar con nuestras vidas. Hermanos, sé que muchos están sufriendo. Muchas iglesias han perdido a sus pastores, muchas familias han perdido padres o madres, o han perdido algún hijo por medio de toda esta enfermedad. Sé que muchas familias han perdido trabajo. Sé que hay tal vez un sufrimiento más manifiesto, más a flor de piel, por decirlo de una manera. Pero busquemos al Señor. Job pudo entender. De hecho, en Job capítulo 42, es como que Dios reprende también a los amigos de Job
que habían hablado mal, que habían entorpecido, que hablaron sin sabiduría, y es como que le avala o aprueba las respuestas de Job. Y sabemos que había cosas que estaban mal de las que él decía. Pero Dios lo aprueba porque era, vamos a decir así, esa lucha sincera de su corazón. Y las buscaba tratar con Dios. Quería entender y aprender de parte de Dios. Y entiendo que puede haber luchas, pero buscar llevarlas al Señor en oración, que sea Él quien nos enseñe, que sea Él quien nos perfeccione. Y bueno, hacerte saber de que estamos a las órdenes para orar, gracias a aquellos que, bueno, envían, ¿verdad?, también sus motivos de oración allí, ya sea por el Messenger o lo hacen por el WhatsApp, pero estamos para orar, para servir, para buscar acompañar, para buscar ayudar, pero hay cosas que solamente Dios las puede hacer. Oramos. Querido Dios, Padre Celestial, sabemos que tú has prometido que en este mundo tendremos aflicción, pero también que nos has invitado a que confiemos en ti, a que nos acerquemos a ti y que busquemos en ti la gracia para el oportuno socorro, Señor. Padre, gracias porque sé que en medio de todo el sufrimiento y las pruebas, Señor, tú estás presente. Sé que tus propósitos se van a cumplir y aún, Señor, que tú vas a usar eso a futuro, no solamente para que nosotros podamos disfrutar de haber sido consolados, enseñados por ti, sino para que podamos ayudar a otros. Amado Dios, sé que nuestro corazón y muchas veces también el conocimiento limitado que tenemos de ti nos lleva a decir cosas que no son las correctas. Te ruego que seas tú perdonando. Queremos, como Job, Señor, arrepentirnos de las cosas que tal vez hemos pensado o sentido o dicho, Señor, que están mal, que están equivocadas. Ayúdanos, Señor, a poder no solamente conocer, sino que nuestros ojos puedan verte. Oramos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Estamos en contacto, estamos a las órdenes, ¿verdad?, en lo que podamos ser de ayuda. Bueno, estamos para servirles, ¿sí? Señor les bendiga, que tengan una excelente jornada y nos vemos, Dios mediante, mañana a las 8 de la mañana.